fin a lo que es la introducción a psicología. En psicología, muchas veces, psicología clínica o la cuestión clínica se maneja en esa cuestión de el diagnóstico, pronóstico y tratamiento. Luego también nosotros manejamos en criminología clínica. Y pues ahorita vamos a ver esa cuestión del tratamiento. Muchas veces se podrá pensar o se podrá creer que pues nosotros no lo vamos a ocupar o nosotros en cierta manera vamos a ir a otra área o simplemente en nuestra vida personal tal vez sea irrelevante, pero sí es un tema muy bueno y va de la mano en esta área de recursos humanos, este tema de introducción a la psicología. Hemos visto trastornos de personalidad, trastornos mentales, y pues esta clase es para darle fin a esta clase, ver el tratamiento, ¿no? Algunas terapias alternativas que hay para poder darle solución a todos estos trastornos, tanto mentales como de personalidad. Muchas veces nada más se va a mitigar, se va a neutralizar para que la persona viva de una mejor manera, más saludable o trate de llevar una vida normal. Puede tener cuadros en los cuales de surgimientos de recaídas, pero debe de estar en constante vigilancia. Y pues en conclusión vemos cómo estos trastornos, estas debilidades humanas, defectos de carácter, todas aquellas cuestiones como la ansiedad, la depresión, la frustración, ataques de pánico, el miedo, algunos instintos, emociones negativas, positivas, aquellas personas muy inestables, compradores compulsivos, como comelones compulsivos, adictos a relaciones destructivas, tóxicas, todo aquello que va al extremo, en cierta manera, eh, debe de haber una cuestión para desinhibir, neutralizar y sobre todo darle una solución, ¿no? Y en el área de reclutamiento, pues tenemos que estar bien atentos en esa observación constante de qué personas están ingresando a nuestro equipo de trabajo, a nuestra área de trabajo y a nuestra empresa. No es posible que se nos puedan infiltrar personas con graves trastornos de personalidad en las cuales pongan en riesgo su propia vida y la vida de los compañeros. Sin llegar a una cuestión de discriminar, pero en esta cuestión de seguridad es muy delicado, esa cuestión de no contratar gente, pues acorde al perfil que se necesita. Y pues el trabajar de la mano con el personal de psicología, para que en su momento dado tengamos nosotros el respaldo de ellos y ellos nuestro punto de vista como profesionales en estos puntos. Y este tema de terapias nos va a servir muchísimo, ¿no? En el nivel personal. Nosotros no sabemos en qué momento podemos tener un elemento en el cual entre en alguna crisis emocional y pues se le tenga que llevar a una intervención inmediata en la cual pues simplemente se le escuche, se le relaje, se calme, y eso suele suceder mucho en aquellos corporativos con edificios y pisos muy elevados como en la Ciudad de México, que surgen temblores constantemente, en el cual las personas entran en crisis, en pánico emocional, y pues en cierta manera estos puntos nos pueden servir para realizar una intervención inmediata, simplemente para relajar, neutralizar a esa persona, observarla ahí, darle el tratamiento adecuado en ese momento, y para en cuanto llegue el paramédico, llegue el médico, llegue el psicólogo, etcétera, pues se le dé una atención más a profundidad. Pero sí para una intervención inmediata en la cual pongamos en relajación o relax a ese tipo de personas. Muchas veces nos presentamos o nuestros guardias de seguridad externa se enfrentan con muchas personas muy violentas, extremadamente violentas, en las cuales si se les pide un control de accesos que entreguen una credencial, pero no traen una credencial o una copia o un documento no válido, pues muchas veces no se le permite el acceso. Así de simple. Se molestan, echan pataleas, muchas veces quieren golpear a los guardias, ¿no? Por ese simple hecho de que no los dejan ingresar, ¿no? Pero porque el control de accesos así lo permite, el protocolo así lo marca, el manual así lo marca. Nosotros en seguridad externa, en controles de accesos, la realidad es que es muy accesible a comparación de seguridad de aviación. Seguridad de aviación civil es muy estricta en la que no pasa, y así parece el comandante de las Fuerzas Armadas
y no cumple con los requisitos o el protocolo, no pasa. Y en seguridad patrimonial, seguridad privada, en controles de accesos, entre comillas, dependiendo del lugar, pues son un poco más accesibles. Muchas veces los guardias son muy tibios, muy conmiserados y sufren de mucho miedo, en la cual sienten que los van a correr por detener a una persona y no permitirle el ingreso porque no cumplen con ciertas características del control de accesos, ¿no? Y para eso también, pues, tenemos nosotros que saber de esta cuestión de terapias de intervenciones psicológicas para poder hablar hasta con estos elementos, ¿no? Y hacerles ver el por qué deben de cumplir las normas, las consignas, el protocolo. Hablábamos de la cuestión nata, ¿no? De esta psicología nata que vamos adquiriendo sobre la práctica por estar en la observación constante del comportamiento de las personas, ¿no? Los que hemos trabajado en algún punto en centros comerciales son Farmacia de San Pablo, existe la figura de los falderos, aquellas personas que roban, que realizan el robo hormiga, y pues en los que hemos trabajado en esa cuestión, aprendemos a detectar el comportamiento de estas personas y ya sabes quiénes son y cómo van a actuar y cuál es el modus operandi de ellos, porque vas adquiriendo en la experiencia cierta cuestión nata en la cual te identifica ese tipo de comportamientos delictivos de este tipo de personajes. Lamentablemente no está tipificado como falderismo, pero se les puede encuadrar la figura típica en otra figura porque en cierta manera pues están realizando un robo. Pero muchas veces el gerente de la tienda los deja ir y pues regresan al otro día o regresan en un mes y chamaquean a los nuevos o los bautizan y pues les roban, ¿no? Entonces, en la cuestión personal nos puede servir también en nuestras relaciones personales para nosotros buscar algo. Si llegamos a tener algunos síntomas, algunas características, por muy mínimas o por muy grandes que sean, pues no está de más acudir algunas veces, ¿no? A darnos una vuelta o si tenemos algún familiar, algún hermano, algún hijo, algún pariente que tenga algunos cuadros o apariciones de ansiedad, de depresión, de irritación o sea muy violenta, pues mejor descartar que vaya a ser un trastorno y antes de eso pues canalizarlo, sugerirle que vaya con un especialista, ¿no? Para todo eso nos puede servir y también para aquellos que son solteros y no son casados, pues para esas relaciones interpersonales muy sanas en las cuales no se presenten muchas personas tóxicas y al final del día caigamos en redes o en manos de personas manipuladoras, chantajistas y extremadamente enfermas en la cuestión de la psique humana, ¿no? Entre muchos otros puntos. Y en reclutamiento, pues está de mal, ¿no? Para la detención de este tipo de personajes y no puedan ingresar a laborar con nosotros porque así de sencillo no es apto para el puesto que se le solicita. Hoy en día las empresas de seguridad privada están volviendo muy tibias en la hora del reclutamiento. Ya nadie quiere ser guardia, no hay crecimiento, no hay accesos en seguridad externa y pues pagan muy mínimo, ¿no? A comparación de seguridad interna y a comparación de seguridad patrimonial, que los sueldos pues, están más arriba, ¿no? Y contratan a lo que sea con copias y ya no les piden muchos requisitos con tal de que ingresen a trabajar y resulta que nada más están un día, dos, tres turnos y se van, ya no regresan. Y también es un factor de riesgo porque pone en jaque que la empresa pues no es de prestigio, no es profesional, no tiene una ética profesional, no tiene una calidad profesional laboral en la cual pues tenga filtros en los cuales se detecten muchos puntos, por muy mínimos que sean, en una entrevista profunda laboral o en una entrevista criminológica, tenemos que estar muy atentos. Esos puntos muy mínimos nos pueden dar en el informe criminológico o en el dictamen criminológico o en un informe laboral, dependiendo de nuestra rama, nos puede dar mucho de información y sacar muchos datos muy importantes a la hora de presentar los resultados. Voy a pasar a presentar la clase del día de hoy. Si no me equivoco, la próxima semana estaremos entrando con el tema de criminología clínica. Nada más en esta cuestión de la criminología clínica, vamos nosotros encaminados para saber algunos puntos en la cuestión de la criminología clínica para nosotros ir despegando hacia el punto de partida de las entrevistas criminológicas.
por eso nos interesa esa cuestión, y vamos a hablar algunas notas del egocentrismo, de la labilidad, de la inintimabilidad. Hay el egocentrismo, si no mal recuerdo, de Pinantel, creo. Y aparte, vamos a realizar una mínima análisis o dictamen criminológico al final de esas dos clases de criminología clínica y de entrevistas criminológicas para nosotros aprender un poco en esa cuestión de los dictámenes, los informes criminológicos y también informes en la cuestión tal vez de reclutamiento o de un informe en general en seguridad patrimonial, ¿no? Y así nos iremos todavía sobre este tema de reclutamiento de recursos humanos. Posteriormente viene una clase de técnicas de entrevista en la cual pues vamos a ver los tipos de entrevista que hay y también vamos a ver así como en general lo que es un interrogatorio, ¿no? Pues vamos, el tema de hoy, tratamiento, tipos de terapia, soluciones alternativas. En una ocasión que tuve un maestro un doctor en psicología, nos mencionaba que en México, lamentablemente, no hay un nivel de psicoterapeutas en los cuales tengan un buen conocimiento en la práctica, en la cual puedan realizar intervenciones de alto nivel. Muchas veces hay muchos charlatanes hoy en redes sociales que se postulan o se ofrecen como psicólogos o se ponen a dar cátedras o algunas pláticas como de drogadictos o de alcohólicos anónimos cuando no son ni programas avalados por la Asociación de Alcohólicos Anónimos, Central Mexicana o Sección México, son charlatanes en los cuales pues estuvieron en algún tiempo en esos grupos y están subiendo constantemente contenido en redes sociales, exponiendo su vida, exponiendo morbosamente su vida, hablando groserías altisonantes y que es contenido no para menores de edad y al final del día pues están siendo unos payasos porque en realidad eso no son los programas en realidad de Alcohólicos Anónimos o de drogadictos. Y también pues no son psicólogos en las cuales pues puedan dar un punto de vista científico, técnico, intelectual, en la cual pues le den solución a algunos puntos a tratar, como los que hemos venido hablando, ¿no? De la ansiedad, la frustración, ataques de pánico, solución de conflictos, emociones negativas, la cultura de las violencias, etcétera, ¿no? Entonces nos dejamos llevar muchas veces por ese tipo de personas porque hablan bonito, porque se robaron algunas frases célebres o muchas palabras rembombantes en las cuales pues no tienen nada que ver con la psicología. Y en lugar de estar ayudando a la población, la están confundiendo y pues es parte de la mercadotecnia de lo que es el propagandismo y también en cierta manera el pánico moral, ¿no? Porque van confundiendo a las personas y van a veces incitando al miedo, a ciertos estereotipos, ciertas tendencias, que si no eres parte de la colectividad, pues vas siendo afectado o no vas siendo una persona normal, entre algunos ejemplos. ¿Cómo surgen esos famosos, esos coach que venden esos cursos en costos muy elevados de 4,000, 5,000, una sesión, son como 5 sesiones para que tú puedas darte de alta de ellos y en cierta manera es conocimiento que viene de la psicología, de otras corrientes, son puntos de vista a tratar que han dado resultado o dejaron de ser postulados con una probabilidad y eficiencia ante la ciencia hoy en día y pues ya están en desuso, pero ellos los agarran para ser sus exposiciones o sus terapias, ¿no? Esos famosos coach y son cursos muy, muy, muy caros, que no digo que sean buenos porque tal vez sí a algunas personas les han servido, algunas les han detonado más trastornos, otros pues nada más los han estafado y les han quitado el dinero, ¿no? Pero lo más acorde y lo más científico en el cual nosotros nos podemos ir son en estas tipos de terapias o soluciones alternativas en las cuales nosotros
podemos sugerir, podemos trabajar o especializarnos, si diera el caso, que estamos en reclutamiento, en área de recursos humanos de lleno, o simplemente para tener el conocimiento en general y tener esta cultura de este conocimiento, que también es parte de seguridad patrimonial, ¿no? Y como bien les decía, nos puede servir también en nuestra vida personal. Hay esta clase de grupos de Alcohólicos Anónimos, sección México y Central Mexicana. Ellos sí son agrupaciones que tienen 88 años de vida, tienen en 180 países ese tipo de tratamientos que llevan y se basan en 36 principios, que son 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos. Hacen una labor altruista y todos sus servicios son gratuitos. Son centrados en el alcoholismo y hoy en día, en la actualidad, a nivel social, el problema más grave, pues hoy en día son las drogas. También ingresan personas con tendencias de drogadicción a estos grupos, pero al final del día les va sirviendo porque todo lo que ven a profundidad dentro del mismo programa que ellos manejan, pues tiene un porcentaje del 90% efectivo, porque nosotros hemos estado trabajando aproximadamente 11 años con personas que están en estos grupos y nosotros, ellos nos regalan su historia de vida, su experiencia, su testimonio, y nosotros vamos más encaminados a las entrevistas criminológicas. Y ahí vamos encontrando muchos factores en los cuales intervinieron para que al final del día estas personas fueran actores del delito y en su momento estuvieran recluidos en un sistema penitenciario, pero hoy en día llevan 10, 15, 20, 25 años sin volver a delinquir a través de este tratamiento que se les dio en estos grupos de Alcohólicos Anónimos, sección México Central Mexicana, que son los verdaderos grupos que hay. Eso de cuarto y quinto, anexos, fuera de series, granjas, eso no es Alcohólicos Anónimos. Entonces estas personas nos prestan su vida y hemos hecho investigaciones de todo tipo. Y el año pasado presenté una tesis para el sistema penitenciario en la cual proponía este tratamiento para las personas, bueno, se les llama PPLs, personas privadas de su libertad, para los PPLs que están dentro, para poder nosotros colaborar, participar con estos grupos en hacer una especie de recorrido de estos 12 pasos, en los cuales es muy parecido a un psicoanálisis, pero el psicoanálisis pues es una cuestión científica, más avalada, más científica a nivel internacional, y esta cuestión de los grupos de doble A pues son más subjetivos, no están avalados científicamente, pero el testimonio es que sí les da resultado y nosotros los hemos visto y les hemos dado seguimiento. Lamentablemente esta tesis pues no ganó el concurso, no pegó con fuerza y no impactó, pero al final del día me sirvió como una experiencia para mi investigación y posibles investigaciones. Entonces, ni nos han servido también para llevar estos personajes exactores del delito o preliberados que estuvieron en algún momento dado en prisión, y los llevamos a participar a las universidades en el Estado de México. Los docentes o los alumnos son los que realizan las entrevistas criminológicas. Cuando no pueden o no quieren o X, pues se las realizo yo la entrevista criminológica en vivo, presencial, y pues al final los alumnos les van preguntando algunas preguntas y van saliendo de sus dudas sobre su historia de vida de este personaje, y muchos puntos excelentes y buenísimos cuando nosotros estábamos trabajando en el nivel de interpretación del criminal, a nivel del caso concreto. Y esos grupos pues sí son efectivos, ¿no? Son terapia grupal, terapia individual, trabajan también con mucha cuestión del subconsciente, y al final del día tratan el día de hoy de ser muy conscientes en sus pasos, y algo muy buenísimo que ellos viven o trabajan, que es el solo por hoy, un plan de las 24 horas, ¿no? Esos grupos pues sí son efectivos. Continuamos en estos tipos de terapias, y pues dice la definición que psicoterapia, según la Asociación Americana de Psicología, APA, la psicoterapia se puede definir como un tratamiento de colaboración entre un individuo y un psicólogo. El psicoterapeuta utiliza procedimientos científicamente validados para ayudar a las personas a desarrollar hábitos más saludables, más efectivos. El pilar de la psicoterapia se basa en la interacción regular del psicoterapeuta o psicólogo
y el paciente, el principal objetivo es ayudar a la persona a modificar sus pensamientos, su conducta, y salir adelante de los problemas que el paciente está viviendo actualmente. El primer paso en esta cuestión de la psicoterapia, que es la persona que tiene el problema, lo acepte. O sea, si no lo acepta y lo admite, ya fue un fracaso todo esto. Porque la admisión le va a dar un punto de partida a buscar opciones para mejorar, para sentirse bien y trascender. Si no logra aceptar y no logra darse cuenta y analizar profundamente que tiene un problema, y ese problema deriva en muchas ocasiones de un trasfondo o una génesis en el cual se fue formando, por hablar de algunas debilidades humanas o por ilustrar este ejemplo, de la frustración, la depresión, ataques de ansiedad, de pánico, algunas fobias, etcétera. En menor grado o en mayor grado, pues debe de haber un origen, debe de haber una aparición, que ese es su trabajo del psicoterapeuta, el detectarla para poder trabajarla, y sobre todo qué situaciones va a trabajar, y sobre todo procedimientos científicos en los cuales le va a aplicar a esta persona para que vayan haciendo esas tareas, ya sea con el psicoterapeuta, algunas tareas que va a ir desarrollando en el transcurso del día, en sus actividades día con día, para que vaya sintiéndose mejor, más saludable, ¿no? En cierta manera, sabemos o se pretende en esa cuestión de que primero, pues el pensamiento se forma, el pensamiento va a formar una emoción, y una emoción va a formar el comportamiento o va a empezar a formar acción o acciones, ¿no? Lo que nosotros le llamamos factores endógenos y factores exógenos. Va a haber esa cuestión de esa aparición, y lo que se pretende es neutralizar, desinhibir o mitigar o desaparecer esas fuerzas o todas esas características que llevaron a esta persona a sentirse de esa manera, como se siente, en una escala mínima, porque en una escala máxima estaremos hablando de trastornos mentales y de personalidad. Ya tiene que estar trabajando de la mano con el psicólogo y el psiquiatra. Van a haber algunos trastornos que los va a ir sobrellevando en la psicoterapia con un psicólogo. Por eso es importante la aceptación del individuo, y si es menor de edad, pues de sus padres, estar atentos y estar en la postura de poder ayudar y dejar que un profesional intervenga y lo ayude. Más que nada, se busca modificar el pensamiento, las emociones y la conducta. Si se logra en esa cuestión de ese cambio psíquico, va a tener una vida más tranquila, más llevadera, y tal vez en un momento pueda actuar hasta como una persona normal. Y en algunos casos, pues se va a ir agravando hasta que llegue la situación de tenerlo que internar en un centro psiquiátrico, ¿no? Y empezamos a hablar o a analizar esta cuestión del psicoanálisis. En el enfoque psicoanalítico, el enfoque está en la mente inconsciente más que en la mente consciente. Se basa en la idea fundamental de que su comportamiento está determinado por las experiencias de su pasado, que están en su mente inconsciente. Pues en esa cuestión, el psicoanálisis se va a enfocar mucho en la parte del inconsciente. Aquí se analiza mucho esa cuestión del pasado, porque vamos viendo que hay una formación de un génesis de las emociones y del comportamiento. Encontrar la raíz, detectarla, estudiarla, y hacer lo posible para cerrar círculos, para aceptarla, para trascenderla, etcétera. Pero el ir cerrando esos círculos o encontrando esos episodios en los cuales, pues, puede ser el punto de partida para que se desaten todas estas debilidades humanas o algún trastorno. El encontrarlas y ondear en lo más hondo del inconsciente, pues es una tarea muy pesada, muy laboriosa para un psicoanálisis, pero es muy, muy provechosa. A nivel científico, pues hoy en día no es tanto una cuestión avalada o que se pueda recomendar con una probabilidad científica pues muy elevada. Lamentablemente han sacado unas teorías o unas psicoterapias en las cuales le dan más valor científico,
más probabilidad y están trabajando sobre ellas, ¿no? Ya no se están tratando de concentrar en el pasado, sino más bien en el presente y modificar ese tipo de comportamientos. Pero este tipo de psicoanálisis, la realidad es que muy efectivo, muy bueno. Estos grupos de autoayuda o de alcohólicos anónimos trabajan sobre esta línea, pero no en una cuestión técnica o científica, pero sí la están trabajando sobre una cuestión de que se enfocan en la cuestión del pasado, de esos factores que contribuyeron en la aparición, por ilustrar el caso de la aparición del alcoholismo, la drogadicción, para poder cerrar ese círculo, aceptarlo, tener un cambio psíquico y enfrentarse el día de hoy a su vida y al presente. Es una cuestión como muy similar o tal vez como una copia, pero sobre una línea muy fuera o independiente de la cuestión científica. Pero esta cuestión del psicoanálisis es muy efectivo, muy bueno en la cuestión de las entrevistas criminológicas. El diagnóstico freudiano del malestar en la cultura. Sigmund Freud plantea que la insatisfacción del hombre inicia la cultura. Hacia la cultura se debe a que ésta controla sus impulsos eróticos y agresivos más importantes. Se va a centrar y se va a estar analizando mucho esta cuestión de los impulsos, de esos bajos impulsos, de esos instintos, de esos deseos personales, los cuales en cierta manera pues no ponen un freno o no entra la luz de la razón para poder neutralizarlos y frenar si dado caso llegar a la aparición o a ser proclive o a ser inclinado hacia el delito, pues no lo hay, ¿no? ¿Por qué? Porque se está dejando llevar por sus bajas pasiones, por sus impulsos, sin llegar a la cuestión racional en la cual analice que puede ser algo perjudicial. Muchas teorías o algunos postulados, algunas ideas, algunas frases hoy en día en criminología, pues dicen, ¿no? Que todos somos potencialmente inclinados hacia cometer en algún momento dado de nuestra vida algún delito, de pasar el paso al acto, o que se nos hace una cuestión muy atractiva el pasar el paso al acto, pero tenemos muchos reforzadores psicológicos, tenemos resiliencia, tenemos tal vez nosotros más marcados o trabajando mucho en la cuestión de la luz de la razón o en una cuestión más espiritual o X, o simplemente por el miedo al temor, al castigo de la norma, pues no hemos pasado del paso al acto, ¿no? Y esta cuestión de el psicoanálisis, pues se basa mucho a estar analizando esta cuestión de el inconsciente, de estar navegando sobre lo más profundo de la mente humana y ver todas esas cuestiones bajas y todos esos placeres derivados del subconsciente, ¿no? Y que al final del día salen a reducir y se va formando esas emociones y ese comportamiento. Y si en dado caso no le perjudica a la persona, pues le puede perjudicar o puede vulnerar lo que es el bienestar común de las demás personas. En esta cuestión del psicoanálisis, se maneja en el estudio en 3 niveles: el ello, el yo y el superyo. También es muy conocido o más científicamente relacionado a este principio del placer, de la realidad y del principio del deber. Eh, el ello, el principio del placer, está encaminado a todos esos deseos. Aquí en la figura del iceberg es muy común esta figura en la cual fue representada para el psicoanálisis y hace una alusión muy creativa en la cuestión de ilustrar el psicoanálisis, y pues vemos que en las profundidades del iceberg, lo más profundo pues es el inconsciente, todos esos deseos, todas esas bajas pasiones, todo lo más profundo que hay, pues ahí lo vemos, ¿no? Reflejado y está sobre el inconsciente, y muchas veces hay cosas muy debajo del inconsciente en los cuales pues no se puede indagar tan fácilmente, ¿no? Porque hace la aparición el ego, hace la aparición el egocentrismo, hace la aparición la soberbia, la prepotencia, o muchas veces la obstinación para no ondear hasta lo más profundo del inconsciente, ¿no?
Y posteriormente, las personas que van trabajando en otro plano y pues van más encaminadas, una labor más altruista, más al día de hoy, a no conmiserarse tanto de su pasado, tanto de las cuestiones negativas, pesimistas del día a día en la cuestión económica, laboral y relaciones interpersonales, etcétera, pues van trabajando sobre su personalidad, el yo, el ahora, el estar aquí, tratar de trabajar sobre la base de su personalidad. Recordemos que la personalidad está basada en el temperamento y el carácter, es la suma de las experiencias vividas y las cuestiones tal vez endógenas, genéticas que traemos de la herencia y sobre todo el carácter que toda la experiencia del cúmulo de conocimientos, de relaciones interpersonales, de familia, de trabajo, de economía, todo eso que se va formando, pues va haciendo ese conjunto para formar una personalidad. Y nosotros en seguridad patrimonial lo que queremos es que ustedes tengan una personalidad fuerte, con carácter, con liderazgo efectivo y estén en una postura de liderar con toda claridad, con toda humildad, con toda la luz de la razón y sobre todo basado en protocolos, consignas, sobre una postura justa, pero nunca caer en una cuestión injusta, ni de violación a derechos humanos, ni de tiranía, ni de hostigamiento, porque entonces ya no sería un liderazgo efectivo, sería una tiranía, sería un tirano, sería abuso de derechos humanos, acoso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya no estaríamos trabajando, apuntando sobre una cuestión de las virtudes, ¿no? Y es representado por el preconsciente, ¿no? Cuando en este psicoanálisis se trata de traer todos esos deseos a el preconsciente y estar en constante evaluación para posteriormente tratarlo de llevar al consciente al día de hoy y estar consciente de todos los actos buenos o malos que se han cometido en el pasado y en el presente, pero hacerse responsables de ellos para ir mejorando cada vez más, ¿no? Después tenemos el super yo, que es el principio del deber, son todas las cuestiones morales, ¿no? Esas cuestiones morales, de normas, toda cuestión del deber ser, ¿no? Y pues va encaminado a las leyes, a no violar leyes, no violar códigos, no violar procedimientos, protocolos, no violar nuestra ética en una relación interpersonal, la lealtad, la fidelidad, el amor, la comunicación, etcétera, ¿no? Todo eso va encaminado al principio del deber. También llega un tema muy bueno en criminología que es conductas desviadas. Si nosotros nos inclinamos excesivamente hacia un super yo, en el principio del deber podemos caer en cierto momento a ser unas personas tiranas en las cuales estemos violando derechos de otras personas, pero esta conducta para nosotros puede ser acorde a una cuestión del deber, una cuestión bien, de una cuestión de estar nosotros en el camino correcto. Pero en cierto momento esta conducta buena se puede convertir en una conducta desviada en la cual ya está violando el bienestar común de las demás personas, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado en esa línea en la cual el yo y el super yo se va manejando y tratar de vivir un poco más consciente, pero sobre todo ser realistas y usar la luz de la razón. Es por ello que en el seminario de inteligencia emocional, lo que neutraliza o lo que pega en la cuestión de desinhibir, pues es la luz de la razón, estar en la realidad y tratar de estar cuerdo, estar sobrio, estar estoico en cierto momento, ¿no? Para no caer en esa cuestión. Y si nos inclinamos mucho por el ello, pues vamos a tener muchos problemas económicos, de relaciones interpersonales. Si tenemos una pareja estable o un matrimonio, pues lo vamos a perder en cierto momento, porque si esa persona da el 100% de lealtad y fidelidad y nosotros tenemos 2, 3 amantes, pues nos van a correr de la casa o vamos a perder a la novia, ¿no? Y si llega a ser el extremo de caer en tantos excesos de deseos personales, pues se puede llegar hasta una ruptura, una violación o un rapto en esa cuestión, ¿no? También en la cuestión de vivir del principio del placer, estar con la avaricia constante de estar vigilando y estar en constante temor de que el vecino vaya creciendo en todos sus bienes y posesiones, pues puede llegar el momento en el que esa persona pierda el casco, pierda la cordura y mande a robar a esa persona porque pues ya la avaricia ya le destrozó la luz de la razón y pues ya no entendió
que pues esa persona al final del día pues le está echando ganas y es parte de su esfuerzo de muchos años, ¿no? Puede caer en esa cuestión de esos deseos personales y perjudique. Entonces, no nos podemos ir tan al 1000 por el ello, ni tan al 100% por el superior. Tenemos que estar navegando sobre una cuestión del principio de la realidad y estar sobrio y estar estoico en cierto momento, ¿no? Y es algo que todos lo van a notar, todos lo van a estar viendo, todos lo van a ver. Nosotros como líderes, ustedes como especialistas en seguridad patrimonial, son líderes, ustedes deben de tener una postura y una figura de alto nivel. No quiero decir que vayan a ser perfectos o que soy perfecto o que pretendo ser perfecto o hacerlos perfectos, no, pero tratar de evitar algunos excesos que pueden ocasionar que pierdamos el trabajo, que pierdamos seguidores, entre comillas, o algunas personas leales que estén con nosotros, ¿no? Podemos caer en esos excesos, tal vez sí, no tenemos la medida de prevención adecuada y sabemos que nosotros trabajamos sobre una línea de la prevención constante. Entonces no se nos debe de salir de control en nuestra vida personal para que en la vida exterior pues lo tengamos bajo control. Hay muchas situaciones o muchos libros de superación personal que manejan que si tú te conquistas en tu interior, vas a conquistar el exterior, ¿no? Entonces empezamos desde ese punto de partida en la postura de tener una buena imagen de nosotros, un buen autoconcepto y sobre todo sentirse orgullosos y estar en una posición de gratitud con ustedes mismos y si llegan a creer en un poder superior o en Dios, como cada quien lo comprenda, sin una cuestión de religión tradicional o en una cuestión fanática, pues agradecer porque en cierto momento ustedes se siguen preparando cuando hay otras personas que pues lamentablemente ya no siguieron ni con la prepa ni con la universidad y no tienen mínimo para una capacitación de cualquier nivel. Pasamos una de las terapias más modernas, más conocidas y más recomendadas por muchos psicoterapeutas o muchos psicólogos hoy en día, la terapia cognitivo-conductual. Y es una terapia en la cual va encaminada del pensamiento a la emoción y la acción. Va a tratar de modificarse en esa cuestión. La mayoría de la parte de la psicología se maneja un término que se llama catarsis. La catarsis es que a través de la palabra la persona va a encontrar un saneamiento mental. Ese saneamiento mental le va a dar un saneamiento y una tranquilidad física en la cual va a poder desempeñarse de una manera más tranquila, más asertiva, más propositivo, más cuerdo, más resiliente, entonces le va a ayudar muchísimo esta cuestión, ¿no? Recordemos que es desde lo más mínimo hasta lo más grado. Muchas veces cuando nos recomiendan o hemos recomendado a alguien esta cuestión de por qué no vas a terapia psicológica, por qué no visitas un psicólogo, pensamos que nada más las personas que están locas o fugadas de la realidad o tienen un trastorno mental tienen que ir a acudir a tratamiento psicológico, no es cierto. Más del 80% de la población necesita acudir en cierto momento a terapia psicológica. La pérdida de un ser querido, de un integrante de la familia, no es cualquier cosa. Son desapegos muy fuertes y duelos muy difíciles de asimilar. O igual en las relaciones interpersonales, si te deja la novia, el novio, el marido o la pérdida de un hijo, pues no es fácil de asimilar. Y las personas creen que van pasando los años y ya lo han superado, lo han trascendido, pero siguen ahí. Entonces siguen en sus pensamientos, siguen el alma destrozada, desintegrada, tienen el alma, recordemos que el alma es la psique en psicología, pues de una manera pues no tan saludable, ¿no? Y nos dice la terapia cognitivo-conductual, se trata de una terapia de conversación centrada en ayudar a las personas a solucionar sus problemas, cambiando su manera de pensar y de comportarse. Se va buscando que a través de la conversación centrada en muchos puntos específicos se trate de cambiar la forma de pensar y de comportarse. Hay muchas personas que sin darse cuenta tienen ataques de conmiseración, de lástima de sí mismos y de mucho resentimiento y mucha culpa, en las cuales cuando se trabaja con ellas, pues se puede mejorar en la cuestión de sentirse bien y sobre todo mejorar su comportamiento. Desde un comportamiento
antisocial hasta delictivo, ¿no? Y hasta un comportamiento pesimista, de omisión, y en una cuestión laboral, en la cuestión de seguridad patrimonial, donde no esté llevando bien los protocolos, donde no esté llevando bien sus consignas y caiga en una apatía constante, pero días atrás o meses atrás demostraba un alto rendimiento, porque seguridad externa en algunos puntos, algunos servicios es de alto rendimiento, pues ya está bajando sus causas de su bajo rendimiento. Y pues encontramos que la causa de la causa de la causa es porque tiene unos días que se separó de su matrimonio y le está pegando en su cuestión psique, emocional, y su comportamiento se está afectando. Y empieza a faltar mucho al trabajo. Los terapeutas utilizan este enfoque para facilitar al cliente tomar conciencia de aquellos pensamientos irracionales y negativos que no le permiten sentirse como lo desea. Buscan la manera de hacer conciencia de lo que estás pensando y lo que estás sintiendo. Este ejercicio lo podemos hacer nosotros sin necesidad de ir a veces con un psicólogo. Hacer conciencia de cómo me siento, qué estoy pensando, es bueno para mí, bueno para los demás, en qué punto puede perjudicar a los demás, en qué punto me puede perjudicar. Y eso es algo que lo vemos mucho en los compradores compulsivos, ¿no? Está de moda en los celulares de la manzanita Apple, y pues van comprando el de última generación, el actual de que sale en algunos meses, cuando tiene 2 o 3 en su casa y ya no los usa, pero por la mercadotecnia, el propagandismo, etcétera, pues va a comprar el que tiene, el que tienen en el mercado hoy en día, y pues se le hace más atractivo, cuando en realidad no lo necesita. Entonces, hacer conciencia de las cosas que necesita, de las cosas de su bienestar, y sobre todo que tiene que hacer algo por él mismo, porque nadie va a hacer por él lo que él no puede hacer. Y es que según la terapia cognitivo-conductual, nuestros pensamientos están ligados con nuestras emociones, sentimientos, y estos influyen en nuestras acciones. La terapia cognitivo-conductual va relacionado a que nuestras emociones va ligado con sentimientos, con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Se forma un pensamiento, se forma una emoción, se forma un sentimiento y se forman unas acciones. Tratar de corregirlo desde la génesis de la aparición del pensamiento, el por qué está pensando de esa manera, o sea, qué actividades no pudo resolver, qué actividades puede resolverlas, qué actividades las puede resolver más adelante, y qué actividades en las que sí tiene que derrotarse y saber que no puede, y pedir ayuda o buscar la manera de buscar ayuda profesional o técnica en la cuestión de la solución de conflictos referente al punto a tratar, ¿no? Se enfoca en los problemas actuales que tiene la persona, dejando a un lado los problemas de su pasado, por lo que busca constantemente, por medio del diálogo y la aplicación de algunas técnicas, mejorar su estado de ánimo. Beneficios de este tipo de terapia: se ha demostrado que este tipo de enfoque, además de tratar afecciones como la depresión y la ansiedad, eh, aquí vemos como un punto muy clave de esta terapia cognitivo-conductual es que se va a centrar en el presente, en el ahora. El psicoanálisis se va al inconsciente, se va al pasado, hace un psicoanálisis, hace una historia de su vida, encontrando a través de una técnica y a través del psicólogo, del psiquiatra, o del psicoanalista, va encontrando muchos puntos claves en su pasado, en su vida, para irlos cerrando círculos, para irlos aceptando, mejorarlos, y para hacerle ver a entender a esa persona que tal vez no era su culpa, quitarle la culpa, y que vaya viviendo a través de lo que es el ahora, ¿no? Para llegar al presente y sobre todo el día de que se sienta mejor. Pero esta técnica del conductivo conductual se centra muy específico en el actual, en el ahora, y empezar a modificar desde ahorita, ¿no? Para tener un futuro distinto. Trabajas hoy en día, o ahorita en el presente, y vas a tener buenos resultados en el futuro. Es como ustedes, en cierta manera, van ustedes trabajando sobre este diplomado en seguridad patrimonial, y por ende, al término y posteriormente, ustedes van a tener una visión, un conocimiento, una mentalidad muy distinta sobre la postura de liderazgo efectivo y en seguridad patrimonial, herramientas, técnicas, acción y trabajo
en esa cuestión de seguridad patrimonial y pues les va a beneficiar muchísimo en su forma de pensar, de sentir y de actuar y en su ámbito profesional, pero están haciendo el día de hoy algo, están trabajando en esta clase hoy, en este módulo en terapias y avanzaremos a otros módulos, otras exposiciones y pues al final del día van a tener su diploma y su comprobación para en el ámbito en el cual les vayan y en el cual les estén, comprueben que tienen esta capacitación más el examen verbal o escrito que les realicen, pues van a pasar con efectividad cualquier examen o cualquier prueba que les realicen, pero están trabajando en el ahora, están trabajando ahorita en esa cuestión. Conductivo conductual trabaja de esa manera, en el ahora, hoy en día, ¿no? Cómo estás pensando, cómo estás sintiendo y qué es lo que estás haciendo para que a través de técnicas científicas puedan enfocarse a resolver todos esos problemas. Las técnicas de terapia cognitivo-conductual se caracterizan por estar enfocadas en objetivos muy concretos y el tratamiento suele ser a corto plazo. El psicoanálisis es un tratamiento muy largo de meses, de años, para que mejore la persona o trate de vivir una vida más saludable y más realista y más cuerda el día de hoy. Y este conductivo conductual en algunos casos es a corto plazo, ¿no? Lo cual es en algunas sesiones se va a estar viendo, se va a estar planeando de cómo se va a ir a trabajando y de ver todos los resultados de cómo se va mejorando. Eso lo podemos trasladar a nuestra vida personal en nuestros hábitos, malos hábitos, corregirlos a buenos hábitos a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Generalmente en la primera sesión se determinan los objetivos que la persona quiere alcanzar y las siguientes sesiones están destinadas a alcanzarlos. Por lo que normalmente el terapeuta estructura un plan determinado para trabajar en cada sesión y encarga tareas al paciente para realizar en casa. Aquí es muy importante la disciplina y la disposición del paciente, porque le van a dejar tareas, le van a dejar actividades a realizar para ir mejorando y a través de eso va a ir evaluando el terapeuta. Si esta persona no le interesa o pone mucha resistencia o mucho pesimismo y negatividad, pues va a tener un fracaso en esta técnica y va a alargar más el proceso. El objetivo es que el cliente aprenda a aplicar las habilidades y estrategias que ha aprendido durante las sesiones en su vida diaria. El tratamiento que se utiliza en la TCC suele tener una duración de entre 6 y 18 semanas aproximadamente, según el caso de cada persona, los avances obtenidos y sus necesidades. Estas habilidades y estrategias que vamos a ir aprendiendo o van a aprender estas personas en terapias cognitivo-conductual, pues al final del día se van a tener que convertir en buenos hábitos para que posteriormente las trabaje sin ayuda del psicoanalista o el terapeuta. Ese conductivo conductual es muy usual hoy en día y es más recomendado y trabajado por psicólogos en varios sectores del ámbito laboral. Luego vamos con terapia sistémica. La terapia sistémica es beneficiosa para solucionar una amplia gama de problemas familiares y tiene como objetivo mejorar la relación entre todos los integrantes de la familia. Este tipo de enfoque puede incluir a padres, hijos de todas las edades, hermanos, amigos, cuidadores, parejas, abuelos y a cualquier persona que sea importante en la familia. Se lleva a cabo mediante el diálogo constructivo de manera grupal, terapeuta y familia. Aquí la terapia sistémica se va a trabajar entre terapeuta y familia. Los integrantes de la familia van a ser participativos, van a ser cooperativos y van a trabajar en una cuestión de solidaridad, de democracia y sobre todo para un bien común que es reforzar y hacer sentir y trascender a la familia y la resolución de estos problemas que se presentan en el seno familiar. Por lo regular, los que van a esta terapia sistémica son personas que llevan una familia disfuncional, donde todos hacen lo que quieren, cada quien por su lado, y al final del día, la figura de autoridad que es el padre, pues no la toman en cuenta. La figura moral y sentimental que es la madre, pues al final del día también la hacen un lado, ¿no? Y se necesita a veces ayuda psicológica y trabajar
y les van a sugerir el psicólogo terapeuta que trabajen sobre la terapia sistémica para ir a través del diálogo constructivo, ir mejorando todas aquellas relaciones interpersonales internas de la familia para un bienestar común, para que logren algún momento dado tratar de en algunos puntos lograr ser una familia funcional. Durante las sesiones se pretende identificar aquellos patrones profundamente arraigados dentro de la relación familiar, lo cual ayuda al terapeuta a conocer la manera en la que se relacionan y comunican dentro del sistema familiar, así como la creencia que tiene cada uno sobre su rol dentro del sistema. Según este tipo de terapia, los problemas emocionales que tiene una persona surgen a partir de las dificultades para relacionarse con otras personas dentro y fuera de la familia. Por lo que cuando una persona tiene alguna dificultad emocional, el terapeuta sistémico percibe el problema no solo de forma individual, sino como algo que afecta a toda la familia. Aquí nos menciona que a veces algún integrante de la familia que esté mal emocionalmente va a empezar a repercutir a nivel interpersonal y en las funciones dentro de la misma familia o el seno familiar, en el cual pues van a empezar a estar inestables la mayoría de los integrantes de la familia. Ya sé que uno o dos presenten estos cuadros de emociones negativas y necesitan el apoyo y la familia y el apoyo de la familia para poder trascenderlo, pero muchas veces hay familias en las cuales los integrantes no tienen mucha comunicación, no tienen comunicación asertiva, efectiva, eficiente y no cuentan con las habilidades psicológicas necesarias para una buena relación interpersonal. Es por ende que necesitan esta ayuda y este apoyo de esta terapia en la cual los puede ayudar a saber cuál es el rol de cada quien, sus emociones positivas por cada uno de sus integrantes, manifestarlas y sobre todo ser cooperativo y participativo por el bienestar de la familia. Después pasamos a la terapia gestal. Este tipo de psicoterapia pretende que las personas sean conscientes de la manera en que impactan y son impactadas por su entorno y así poder percatarse de su forma de actuar y encontrar por ellos mismos soluciones a partir de diferentes experiencias. Aquí esta terapia gestal o lo que pretende el psicoterapeuta, que la persona haga conciencia de cómo impacta todo el ambiente externo, todas esas relaciones interpersonales, toda la convivencia en su familia, en el hogar, el trabajo, la sociedad. Y hoy en día pues no podemos incluir las redes sociales, ¿no? ¿Cómo impacta en ella estas cuestiones, ¿no? O sea, cómo ese impacto es negativo en esa persona, pero sobre todo que lo llegue a aceptar, que esté consciente de todo lo que le causa esta cuestión, de esas relaciones interpersonales, sobre sus experiencias de esas relaciones y en cierto momento le ocasiona pensamientos negativos, sentimientos negativos y acciones negativas, para que al ser consciente empieza a tratar, una, de buscar ayuda y dos, encontrar soluciones o alternativas y tratar de ir cambiando todas esas acciones, ¿no? Terapia gestal. Terapia centrada en soluciones. El principal objetivo es construir e implementar soluciones que mejoren la situación actual del paciente. Una de las principales características de esta terapia es que se centra principalmente en explorar las soluciones en lugar de los problemas. En esta terapia centrada en soluciones, el punto clave es explorar las soluciones, buscar todas las alternativas posibles para la solución de estos conflictos. Muchas veces las personas caen en conmiseración, ataques de pánico, caen en una frustración muy tremenda y una depresión que los quita de la jugada para ser unas personas no conscientes, no pensantes, no racionales, en las cuales es por ende que los problemas se van a acumular y se van a hacer muy difíciles de solucionar. No le van a encontrar salida ni le van a encontrar un punto de partida hacia una solución en la cual se le dé salida al problema y al final del día nosotros debemos de ver los problemas como retos para poder solucionarlos rápidamente.
En seguridad patrimonial es así, no hay problemas, hay retos. Tenemos que estos retos tenemos que resolverlos y resolverlos ya. Esa pronta respuesta a habilidades directivas y solución de conflictos debe de ser ya. Y no podemos caer en situaciones emocionales negativas ni pesimistas en una cuestión que nos bloquee la luz de la razón porque vamos a actuar ineficiente. Es una práctica constante, es una práctica que debemos ir más allá, es una práctica que vamos a tener errores, sí, pero vamos a tener que trabajar más arduamente en esa cuestión. Ustedes van a ser el cerebro de seguridad patrimonial, la inteligencia de seguridad patrimonial, y van a trabajar con sus intelectos, sus habilidades, su cerebro, su capacidad, su psique, etcétera. Entonces su alma debe de estar al 100%. Debe de estar la luz de la razón en su lugar y alumbrando con toda la fuerza y toda la energía para estar solucionando los conflictos que se vayan presentando. Y digo esto ¿por qué? Porque muchas veces se llevan los problemas al trabajo y se logra tener una ineficiencia en nuestro trabajo. Y si antes éramos buenos en nuestro trabajo, ahora vamos a ser ineficientes, etcétera. Entonces, esta terapia centrada en soluciones va muy centrada y encaminada a estar resolviendo esa situación. A ver, ¿cuáles son las posibles soluciones que pueda haber a problema que nosotros vamos a llamar reto, ¿no? Ya no vamos a estar en el pasado, ya no vamos a indagar, ya no vamos a estar cantinfleando, no vamos a irnos al grano, porque van a haber situaciones que necesitan la pronta solución y es ahora y se debe de solucionar, ¿no? Pasamos al otro tipo de terapia, terapia narrativa. Terapia narrativa se distingue porque es una terapia que habla de los problemas ya que no son vistos como síntomas, sino como manifestaciones de alguna deficiencia que está experimentando el paciente. Se cree que dar a conocer los problemas ayudará a ponerlos en perspectiva, sentirse menos culpables y encontrar la mejor solución para proveer el bienestar. Esta es una representación muy ilustrativa de lo que es la catarsis. A través de estar platicando, expresando, comunicando a través de la palabra, muchas ocasiones, darle, los grupos de autoayuda le llaman, bueno, los grupos de alcohólicos anónimos le llaman subir a la tribuna y expresar su experiencia o su vida. A través de eso, a través del tiempo y con terapia grupal, el paciente o la persona al final ya va modificando su pensamiento, la perspectiva de cómo veía ese problema o esa situación o esas circunstancias a través de su relato. Se va escuchando y a través de eso va teniendo en pausas un cambio psíquico en lo cual va a ir cambiando su relato y va a ir aceptando algunas cuestiones reales, haciendo a un lado la culpa, el resentimiento, la frustración, el miedo, va a caer en una cuestión más realista y va a cambiar esa postura, ¿no? Y va a empezar a ver ese relato con una identidad diferente y por ende va a empezar a modificar su conducta porque esa forma de actuar o esas circunstancias en su pensamiento ya las empezó a modificar y por ende en su conducta va a empezar a tener un reflejo distinto porque va a haber mucha aceptación, va a haber un poco de humildad, va a haber un poco de perspectiva y va a tratar de empezar a encaminarse a ser más propositivo en mejorar ciertas cuestiones o ese punto en específico, ¿no? Es lo que se refiere a la terapia narrativa. Llegamos a conclusiones. Les agradecemos el día de hoy que estén presentes, que hayan acudido al llamado, que sigamos en la misma línea. Sobre todo, los felicito que siguen perseverando, siguen estando constantemente y pues ya tienen la calificación del primer módulo. Los que todavía no tienen ni la credencial ni la calificación del primer módulo, mándenme su examen, no se les olvide su fotografía para mandarles su credencial escolar y darles calificación del primer módulo. Esta, este tema es muy extenso, es buenísimo, es introducción a psicología para nosotros poder desarrollarnos en el ámbito de el área de recursos humanos en seguridad patrimonial. Es necesario saber todo esto, sí,
no memorizarlo, pero sí saber de qué estamos hablando. Que cuando alguien les pregunte, cuando tengan que hacer una investigación, participar en áreas de reclutamiento o en una entrevista para ascender a alguien con ustedes en su área o en alguna junta con otras áreas, pues estemos en la misma línea. O a veces que estas personas o estos profesionales ocupan un lenguaje técnico profesional porque son psicólogos, son máster o doctorados en esta rama, pues para nosotros no se nos va a hacer muy dificultoso el estar entendiendo algunos términos y vamos a seguir la línea de la conversación, del trabajo, del equipo, de la investigación, etcétera, ¿no? Por eso es muy buenísimo y muy excelente estos temas. Voy a detener la grabación